Shabbat Shalom. Estamos aquí de nuevo en el estudio de la Parashá, recordando que esta clase de Torah es a favor de la elevación del alma de Ramón Reyes Taveras, gracias a las donaciones de la familia Cruz, que han sido dirigidos por el Eterno para donar a favor de la elevación del alma de Ramón Reyes Taveras. Que esta clase sea un mérito para la elevación de esa Neshama. La parashá de esta semana se encuentra en el libro de Números, capítulo 13 hasta el capítulo 15 aproximadamente. Y es la parashá que habla de los 12 emisarios enviados a reconocer la tierra de Canaán. Y comienza la parashá diciendo: Adonai le habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahí comienza a dar los nombres, pero voy a pasar a otro verso. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Jehoshua. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observen la tierra cómo es, y el pueblo de la tierra que le habita, si fuere fuerte o débil, si muchos o pocos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, y si son campamentos o plazas fortificadas, y como el terreno, si es fértil o estéril, si en él haya árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primicias de las uvas. Me paro aquí. Este pasaje es uno de los pasajes más enigmáticos, más conocidos entre los estudiosos de la Torá en el mundo judío. El famoso pasaje de los espías que tuvieron miedo cuando, al llegar a la tierra que Dios le prometió entregarle al pueblo hebreo, sintieron miedo por los habitantes de la tierra. Cuenta la tradición que esa tierra estaba habitada por los Geburim, por los gigantes, Geburim, Refaim, Anakim, Nefilim, que era una raza de gigantes mezclada, una raza que surgió producto de la relación sexual de las mujeres de la época de Noé con seres espirituales que no eran ángeles. Lo primero que vamos a aclarar en la clase de hoy: no eran ángeles propiamente dicho. Culturalmente nosotros tenemos la tradición de que cualquier ser espiritual que aparezca en la Biblia o aparezca en la vida de una persona lo identificamos como un ángel. Un ángel es un ser espiritual que viene de otro plano, que vive en otro plano, y que es dentro de lo que es la jerarquía de los, vamos a llamarle así, los ciudadanos de otra dimensión, son los más inferiores. Hay seres espirituales que tienen más rango que los ángeles. Y en este caso, los seres espirituales que se llegaron a las mujeres, que dice que vieron que eran hermosas, etcétera, no eran ángeles propiamente dichos,
sino que eran seres que fueron creados para organizar dimensiones espirituales, para vigilar que funcione las creaciones y los mundos que fueron creados por el Kadosh Baruj Hu. Tenían una función específica y producto de la caída de Adán y Javá, ellos vieron lo acontecido y desearon hacerlo también. Se desnaturalizaron, por eso se llaman caídos, naflá, de donde viene la palabra nefilim, los que cayeron, naflá. Y al producirse ese proceso de naflaísmo, se produjo una mezcla de híbridos donde los hijos nacidos de ellos con las mujeres tenían ciertas virtudes, ciertas cualidades espirituales, trascendentales que los seres humanos normales no tenían. Eso provocó una grave violencia en la tierra, porque ellos, aparte de que tenían una capacidad extrasensorial mayor, tenían también un tamaño poco usual. Son los denominados gigantes. Incluso el gigante Goliat, descendía de ellos, de una de esas familias que se llamaban los anaquitas, o en la Reina y Valera en español aparece como los hijos de Anak. Los hijos de Anak, que es la familia nuclear de Goliat, eran también gigantes. Pues toda esa raza de Naflaim, de caídos, eran gigantes. Y su estatura no solamente estaba íntimamente ligada a su contextura física, sino también a su nivel espiritual. Tenían un nivel espiritual de conocimiento muy trascendental delante del ser humano, que era un ser humano silvestre que está aprendiendo pedagógicamente sobre la divinidad y la vida espiritual, y lograron con eso manejar la sociedad del entonces y enseñarle cosas que no estaban permitidas. Son ellos incluso que, creo que lo dije esta mañana en la clase de esta mañana, son ellos quienes les enseñan a los seres humanos la hechicería, la brujería, la adivinación, la masturbación, el bestialismo, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción, cómo violar los pesos, tener las pesas falsas. Un gran cúmulo de comportamientos inadaptados ellos promovieron. Entonces, eso produjo una distorsión profunda en la sociedad antigua. Muchos de ellos, por el nivel que tenían, tanto intelectual como físico, fueron proclamados reyes en sus comunidades. Cuando vemos los salmos, por ejemplo, el salmo, me parece que, si mal no recuerdo, el 118, que dice que Dios destruyó a Og, el rey de Basán, y Sihón, etcétera. Esos reyes que menciona ese salmo eran gigantes, porque ellos llegaban a un reconocimiento tal en la sociedad que la sociedad lo asumía como sus líderes, y ellos en cierto modo son los que originan también el concepto de rey. Son ellos que lo originan propiamente. Por eso es que vemos hoy en día en la sociedad moderna que mucha gente que habla de las teorías de cuando la gente comienza a especular del origen de algunos reyes, como la reina que murió hace tiempo, dicen que no, que era descendiente de los reptilianos, etcétera. Porque realmente estas entidades son las que iniciaron lo que es la monarquía, el concepto de rey. Y es por esa precisa razón que cuando el pueblo de Israel comienza a estructurarse como nación, llega un momento en donde ellos le dicen al profeta Samuel: nosotros no queremos
ya que nos gobiernes tú, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Esa frase, como las demás naciones, que hace llorar al profeta, tiene implícito que el origen de la monarquía era de la dimensión intelectual de esas entidades. Entonces, y por esa razón, el Eterno le dice al profeta, dile a ellos que ellos no te desecharon a ti como su autoridad, sino a mí como su rey, porque lo que iba a ser diferente gubernamentalmente hablando entre Israel y las demás naciones era que Israel fuera el único país en el mundo que tuviera una idiosincrasia, que fuera gobernado directamente por Dios a través de un intermediario que sería el profeta. Ese era el valor que tenía el profeta. Al renegar de esa condición, asumieron el patrón de los demás pueblos, y es por eso que el primer rey de Israel es un individuo que no tiene el carácter legítimo para aplicar la justicia, e incluso cayó en lo que los reyes originales, descendientes de los Nefilim, de los caídos, enseñaron, que era la adivinación y la consulta a los hechiceros. Por eso es que vemos que en el inicio, en el origen del reinado de Saúl, hay una frase muy interesante que dice que Saúl había destruido los altares de todos los hechiceros y los adivinos, y le tenían miedo, porque él empezó bien, pero terminó mal. Y vemos también que, por ejemplo, en los libros de Crónicas y Reyes, que habla de las narrativas de todos los reyes de Israel, vemos que el principio fundamental de la historia de cada uno de los reyes era: fulano de tal gobernó en tal periodo y destruyó todos los lugares altos. Y después viene otro que dice: y fulano de tal fue rechazado por Dios porque levantó los lugares altos, los altares que habían en las montañas que había destruido tal rey. Y ese era desechado. Porque ese concepto de altares, de hechicería, de brujería, de adivinación, de agorería, etcétera, fue una enseñanza preponderante de estos caídos para influenciar, manejar y dirigir la vida social de su momento. Tanto así que ellos fueron promovidos en el tiempo, y cuando el imperio griego tuvo su influencia en el mundo, los griegos le elevaron a ellos al panteón. Cuando nosotros escuchamos hablar del panteón griego, de los dioses griegos, de Zeus, de todos esos dioses, la mitología que envuelve a esos dioses es la tradición oral que se tenía y que se mantuvo en el tiempo sobre esos gigantes que fueron reconocidos en su generación como dioses, como gente de otra dimensión, y fueron adorados por eso. Que de hecho sea de paso, el concepto dioses viene de una estructura de pensamiento basados en el concepto Elohim, los poderosos. Entonces, que es un concepto plural, como hay muchas palabras en el hebreo que son plurales de majestatics, plurales de excelencia, donde con una sola palabra, refiriéndose a una sola persona, se puede asumir como que se está hablando en tercera persona o de varias personas. Como por ejemplo los reyes de la antigüedad, al escribir una carta podían decir: nosotros, el rey Charles II. Está refiriéndose a él mismo, pero se refiere a él en tercera persona. El concepto de Elohim se aplica de esa manera. Entonces, los poderosos de la época pasada, como dice el Génesis, el término usado ahí es Elohim, y en el contexto griego, Elohim, poderoso, se traduce como dioses. Entonces, los dioses del Olimpo, los poderosos del Olimpo, son el resultado de las tradiciones mitológicas de estas entidades que se posicionaron en el tiempo y que lograron tener reconocimiento en las sociedades antiguas por el poderío que mostraban, por las destrezas espirituales que tenían, y también por la imposición que ellos podían hacer, que está escrito incluso que muchos de ellos con lo que nosotros decimos un taquito, con un dedo podían matar a un hombre.
porque sus dimensiones eran muy grandes. Estamos hablando de hombres, de gigantes de más de 14 pies, de 50 pies, 70 pies, etc. Esos gigantes, en la época del diluvio, cuando el diluvio se produce, el diluvio fue producto de la intención de la divinidad, del Dios Supremo, de erradicar toda la corrupción que se había dado y al mismo tiempo ahogar en las aguas a todos los gigantes que existían en ese momento. Es por eso que la Biblia, la Torá, nos dice en el Génesis cuáles fueron las dimensiones que alcanzó el agua y cuáles eran las dimensiones que tenía que tener específicamente el arca de Noé, tantos codos, esas dimensiones es precisamente por eso, porque el nivel del agua y el nivel de tamaño que debía de tener el arca tenía que ser relativo al tamaño que tenían los gigantes para poder con el agua, por ejemplo, ahogarlos y exterminarlos. Y el arca para que pudiera subir en las aguas y estar en un nivel por encima de la dimensión de la estatura de ellos. Esa es la razón específicamente de ello. Entonces, ¿qué sucede? Cuenta el Midrash, cuenta la tradición, que de esa civilización de caídos hubieron 4 que se agarraron del arca y no se ahogaron. Y posteriormente, cuando el arca se asentó en tierra en la montaña de Ararat, ellos se pudieron escapar y cada uno tomó un territorio. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Noé plantó la viña, tomó de su fruto, él tenía la idea con ese acto de tomar vino después que se descubrió el nuevo mundo, era que con ese acto que se llama Kiddush, un acto de santificación con vino, bendiciendo al Eterno, él iba a volver a la tierra a su punto cero. Esa era la idea que tenía Noé. Volver a la humanidad al punto cero, como ya se había destruido toda la maldad, tanto de animales como de seres humanos, como de seres no humanos. El nuevo inicio, el nuevo comienzo de la humanidad sería sobre la base de la santidad, de la Kedushá. Y esa Kedushá él la estaba proclamando con una copa de vino en sus manos. El vino era tan bueno, el resultado era tan bueno que él se embriagó, que es lo que, dicho sea de paso, la Biblia prohíbe, embriagarse. Al embriagarse, su hijo menor, Cam, lo vio desnudo y lo vio alegre, y él pensó, hizo un razonamiento, Cam, y dijo: la tierra es grande para nosotros heredarla de nuestro padre. Somos 3 hermanos. Pero en las condiciones que está mi padre, si tiene relaciones íntimas con mi madre, puede que tenga otro hijo y me va a tocar menos tierra. Y él fue y tomó una piedra afilada y le cortó el miembro a su papá. Y fue y le dijo a sus hermanos: ustedes tienen que bendecirme y honrarme, porque yo acabo de asegurarle el patrimonio a ustedes. ¿Cómo así? Le dijeron ellos: yo he castrado a mi padre para que no haya posibilidad de que haya otro hijo y nosotros podamos tener la misma cantidad de tierra los 3. Y ellos se escandalizaron. ¿Cómo va a ser? Y fueron corriendo a curar a su papá. Y es por esa razón que cuando Noé se despierta del proceso de anestesia en el que cayó para ser operado por sus hijos, él dice: maldito sea Canaán y sea esclavo de sus hermanos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que quiero destacar en esta mañana para que entremos en lo que está sucediendo en la paracha de esta semana? Que la tierra entonces es repartida. Génesis capítulo 10. Y Canaán toma este territorio que los espías van a explorar.
Los gigantes que se habían escapado, que se habían fugado, al ver lo que Canaán hizo, tuvieron empatía con Canaán, con Cam, que es el papá de Canaán, y se asociaron con Cam y le enseñaron a Cam todas las artes mágicas. Por eso es que Egipto, que son descendientes de Cam, son la civilización más elevada en cuanto al tema de la magia, en cuanto al tema del espiritismo, en cuanto al tema de la idolatría. Y todos esos dioses egipcios es la mitología de los descendientes de estos gigantes que conjuntamente con Cam comenzaron a poblar ese espacio, ese territorio. Y esa mitología, incluso por eso, cuando tomamos la genealogía de Cam, vemos que dos hermanos hacen un incesto, dos varones tienen relaciones sexuales entre ellos y luego ellos se intercambian las esposas, y de ahí es que nace Misraim, de ahí es que nace Egipto, que en hebreo es Misraim. Put es el papá, es el que prohijo a Misraim con la esposa de su hermano, pero previo a eso tuvo una relación sexual con su hermano, una cosa terrible. Todo eso enseñado por los gigantes, y ellos le merecían respeto a los gigantes, y es por ello que vemos que los descendientes de Cam, los egipcios, tenían una liturgia pagana tan profunda y tan amplia y con una convicción tan fuerte. Ellos creían en Ra, creían en Thor, creían en Apé, en Osiris, en Horus, etc. Pero todos esos dioses, entre comillas, son descendientes de estos gigantes que se fueron procreando y que se fueron mezclando con los hijos de Cam. Y desarrollaron en Canaán como una especie de plataforma metafísica donde ellos podían traer seres espirituales de otra dimensión, señores, y a través de la incubación y de los injertos poblar la tierra. Es por esa razón que Hashem, el Dios de Israel, le dice a Moisés: destruye a todo el cananita. Entonces, esto en primer lugar para que sepamos que cuando la Biblia dice que Dios envió a destruir a un pueblo, no es porque Dios es egoísta, porque Dios es un criminal, no. Es que hay una razón social, política, religiosa, que genera la eliminación de esas civilizaciones. Y el instrumento a utilizar por Dios es el pueblo de Israel. Pero de hecho, con el mismo Israel, históricamente, cuando leemos los profetas, vemos que cuando Israel no se comportaba a la altura de las demandas, de las exigencias de Dios, Dios tomaba a un rey pagano, y dice, como dice el profeta Jeremías y el profeta Isaías sobre el rey Tiro: tomaré a Tiro como un martillo en mi mano para martillarlo por el pecado que han hecho. Y el rey venía y destruía a Israel, destruía las ciudades, lo hacía esclavo, etc., por el comportamiento inadaptado. Y así, de esa misma forma, cuando había un país que tenía un comportamiento inadaptado, Hashem utilizaba a Israel como un martillo en su mano. Ese es el contexto. Entonces, la razón fundamental por la cual Hashem, Yuhebauj, el Eterno, le dice a Moisés que maten a todos los cananeos es por la contaminación social, política, religiosa, moral y ética que existía en el lugar. Ahora bien, la paracha de esta semana nos introduce a un acontecimiento muy penoso, y es que la tierra ha sido prometida a Israel por generaciones. Incluso cuando Abraham, que es el primer hebreo que la pisa, Hashem le dice: la tierra donde tú estás parado, yo se la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Lo único que tú tienes que hacer es andar delante de mí y ser perfecto. Se lo ratificó a Isaac, se lo ratificó
a Jacob. Pero Jacob y sus hijos tuvieron que irse de la tierra porque llegó una época de hambre y se fueron a Egipto, a Misraim. Fíjense que como la brújula espiritual los conecta siempre. Canaán, Egipto. Y cuando Israel sale de la tierra de Egipto, después de 430 años viviendo allí, 200 años de bonanza y 230 de esclavitud, llegó el fin de la esclavitud, regresan a la tierra, pero la tierra está habitada todavía de los descendientes de los gigantes. Y el Eterno envía a través de Moisés 12 espías. Número 1, ¿por qué enviar 12 espías? ¿Por qué no enviar 3? ¿Por qué no enviar 4? ¿Por qué no enviar 5? Porque el número 12 representa, en la numerología, representa gobierno. Por eso existen, por ejemplo, 12 meses del año, 12 signos zodiacales, 12 patriarcas, 12 discípulos. Porque el número 12 representa en el universo gobierno. Entonces se envían 12 príncipes en representación de que el gobierno de Israel se va a asentar en ese lugar. Por ejemplo, hay una ética política muy interesante, y es que cuando un rey y hoy un presidente va a visitar otra provincia que no es la provincia desde donde él gobierna, lo primero que llega a ese lugar que el rey va a visitar es la silla presidencial o la silla del monarca. Entonces, de hecho, los rabinos judíos desde épocas antiguas siempre han enseñado sentado en una silla, porque la silla representa autoridad. Cuando la silla llega, en el Nuevo Testamento se llama la cátedra de Moisés, así se le llama la silla donde uno se sienta a enseñar. No se debe de enseñar parado, sino sentado. La cátedra de Moisés es la silla, porque la silla representa autoridad. Y está escrito en el Salmo, en el Teilín número 1, dice: bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de escarnecedores. Significa que no le da autoridad a un escarnecedor, a un burlador, a un chismoso, escuchando lo que él dice. Entonces, enviar los 12 espías representa que el gobierno de Israel se está moviendo, está en avanzada. Enviaron una avanzada a explorar la tierra para confirmar que lo que Dios dijo era correcto. Pero ¿qué pasó? Pasó algo que a nosotros nos pasa mucho en la vida y que debemos de corregir, que es el final del tema de hoy. Muchas veces en la vida nosotros le pedimos cosas a Dios que queremos. Perseguimos cosas en la vida. Tenemos planes, proyectos, ideas, deseos. Pero cuando tenemos la posibilidad de lograr tener eso, menospreciamos eso que hemos conseguido. Pasa con las parejas, pasa con los negocios, pasa con las casas, pasa con todo lo que muchas veces luchamos para tenerlo, y luego que lo tenemos, lo menospreciamos. Hay parejas que se casan supuestamente enamoradas y después de un tiempo se rechazan, se repelen, no se soportan. Hay socios en negocios que comienzan muy bien la sociedad, pero de repente hay uno que engaña al otro, que defrauda, etc. Porque hay como una conciencia de ser malagradecidos, una conciencia de no valorar lo que recibimos. Con el simple hecho de nosotros poder levantarnos, despertar y levantarnos un día nuevo, tenemos que tener una actitud de agradecimiento única. Usted sabe lo bueno que es, lo maravilloso que es poder ver, poder escuchar, poder hablar, poder moverse. ¿Entiende? Poder darle uso a los agujeros del cuerpo. Como dice la bendición, Jalulín, Jalulín, Gayuy Belladuba, Lifne y Seje Bodeja, Yenyu Saten Ejat Mejen. Si uno de estos agujeros que debería estar abierto se cerrara, o que debería estar cerrado si abriera, sería imposible existir delante de ti, tan siquiera un segundo. Entonces, hay funciones de nuestros cuerpos, hay momentos de la vida que son trascendentales y a la vez son muy simples,
y no tenemos la actitud de agradecer, dándonos cuenta que otras personas no tienen la posibilidad de disfrutar de eso, porque no tenemos la conciencia del valor que tiene eso. Eso le pasó a los espías. Dios le dijo, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel, la tierra tiene árboles frutales, los árboles, los frutos son muy grandes. Y ellos cuando llegan allí, ellos dicen, tenemos miedo porque allí habita el cananeo con el gigante. Y ellos, en vez de poseer la tierra, lo que hicieron fue hablar mal de la tierra. Entonces, la persona tiene la visión de lograr algo. Invierte tiempo, dinero, energía en eso que va a lograr. Y después que lo logra, no lo valora. Después que lo tiene, no lo valora. Después que lo consigue, se queja. Y a veces somos nosotros mismos los responsables de que las cosas en la vida no funcionen. Porque no, cuando lo tenemos, no le damos el nivel, el estatus que requiere. No le dedicamos el tiempo que requiere. No le damos el valor que requiere. Y lo menospreciamos, lo socavamos y tenemos una actitud de ingratitud, valga la redundancia. No sé si me están entendiendo. Entonces, el episodio que nos narra la Torá en esta mañana nos enseña a nosotros que tenemos que tener la capacidad de valorar lo que Dios pone delante de nosotros, de no menospreciarlo con actitudes, con acciones, con ideas, con pensamientos, con maltratos. Tenemos que valorar cada cosa que Dios pone en nuestras manos. No podemos minimizar lo que hemos logrado, no podemos minimizar lo que tenemos, no podemos minimizar lo que Él nos da. Tenemos que valorarlo. Desde el primer respiro matutino, tenemos que valorar la vida, tenemos que valorar el tiempo, tenemos que valorar lo que podamos lograr cada día. Las personas que están a nuestro alrededor, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, todo lo que se mueve a nuestro alrededor tenemos que valorarlo. Mirar el sol y valorar que tenemos sol. Valorar cuando llueve, porque la lluvia trae frutos a la tierra. Valorar la luna, valorar el aire, valorar las calles, valorar la vegetación, valorar la vida en sentido general. No podemos hacer la shon hara de algo que Hashem, el Eterno, nos dio. Y ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en la vida, que genera queja, desconformidad. La gente vive inconforme. Cuando tenemos una maravillosa oportunidad en la vida, y a veces por cosas pequeñas, por percatas minutas, rechazamos algo que no tiene comparación, que no tiene precio, que no tiene parangón alguno. A veces deseamos tener un tipo de pareja, la describimos de tal o cual forma. Llega a esa persona y buscamos, como decía mamá, la quinta pata al gato. La quinta pata al gato. La queríamos grande, chiquito, blanco, negro, inteligente, bruto, como sea que la queramos. Llega y queremos encontrar en esa persona algo que no nos guste para disgustarnos y querernos abrir a otra experiencia. Y por eso se vive la vida con insatisfacción. Se vive la vida idealizando, proyectando deseos del alma que no son necesarios, porque ya tú tienes una completitud, ya tú tienes un regalo en tus manos. Ya el universo, Hashem, el Eterno, te ha puesto algo que tienes que aprender a valorarlo.
te has sentado a dedicarte a ver, a entender, a valorar, a evaluar esa cosa, esa persona, esa situación que está delante de ti y que ha sido un don, un regalo de Hashem para ti? O por lo contrario has hecho como los espías. Es verdad que la tierra es buena, es verdad que fluye leche y miel, pero allí están los gigantes. Pero allí están los gigantes. Y ese estado de inconformidad que desarrollamos en la vida es uno de los factores que no nos permite muchas veces tener éxito. Muchas veces nosotros hemos llegado al estado del éxito y no nos damos cuenta por la inconformidad que tenemos. Tenemos en nuestras narices la oportunidad de ser grandes y nos enfocamos en cosas pequeñas que nos desvirtúan la posibilidad de lograr ese éxito, de abrir ese nuevo camino, de entrar a esa nueva dimensión, por tan solo mirar lo negativo en donde hay una gama de cosas positivas. Una gama de cosas positivas. Ella es como se la pedía a Dios. Él es como se lo pedía a Dios. Pero ese pero es el candado que te impide lograr tener éxito en esa relación, en ese negocio, en ese proyecto, en ese momento de tu vida. Ese pero. Eso es tan dañino para el desarrollo del individuo que nos enseña la Torá en la paracha de esta semana. Para terminar, que los únicos que no pudieron entrar a la tierra prometida fueron ellos. Ellos, Josué y Caleb, dijeron: nosotros vamos a poseer la tierra porque Dios dijo que era buena. Dios dijo que era buena. No importa lo que la gente esté diciendo. No importa lo que tú estés viendo como que no te gusta. Dios te lo puso en el camino, es bueno. Ganzuleto va. Esto también es para bien. Ganzuleto va. Rabotai, Moraima Rabotai. Ganzuleto va. Esto también es para bien. Esto también es para bien. No tiene el 100% de lo que tú quieres, pero Dios te lo trajo. Asúmelo. Porque lo que tú estás viendo, ese porcentaje que tú estás viendo que no te gusta, ahí es donde está el potencial para lograr el éxito. Es allí donde está el potencial para lograr el éxito. En ese punto que tú ves neutro, que tú ves negativo, que tú ves negro, es en ese punto donde está la puerta para lograr el éxito en ese proyecto, en esa relación, en esa planificación, en ese negocio. Es ahí, en ese punto negro, en ese punto negativo donde está la puerta para lograr el éxito. Quiera Hashem, el Dios de Israel, abrir nuestra mente en este Shabbat y que nuestra alma conecte con el propósito por el cual se nos ha otorgado esta gran bendición que llamamos vida. Shabbat Shalom. Nos vemos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.